ver si lográs adivinar quién es. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pero si yo escuché la puerta, puse el oído a la puerta y escuché que hablabas. Cuando una tiene cacumbe dentro del bocho, piensa en voz alta. Además, estar oyendo atrás de las puertas es muy mala educación. Ah, sí, pero tu tía Paulina, la reverenda, me mandaron a buscarte. Oye, Pinina, ¿es cierto lo que dijo la alumna figura que tú le dijiste? No sé, que salgo con papá y la señora de papá. Cuánto voy a divertirme. Oye, entonces, tú ya te hiciste amiga de esa señora, ¿no? Pero dime, ¿cómo se va a hacer amiga de una babieca? Pero Renata, ¿por qué le dices babieca si no la conoces a la señora? Porque todas esas mosquitas muertas que le andan revoloteando un viudo joven son unas... Y sí, ya debes haber reconocido esa vocecita hermosa que hacía Papá Corazón en 1973. Wow, Andrea del Boca, muchas gracias por venir. La recibimos con un aplauso. Unos cuantos aplausos. Gracias, gracias. Qué lindo recuerdo. ¿Qué te pasa cuando te escuchas así con esa vocecita? En realidad es raro lo que me pasa porque lo que me acuerdo son las situaciones detrás de escena, el backstage. La verdad es que veníamos hablando ahora con Maxi Cardassi justamente de Papá Corazón y de cuando que lo hice ahí en los estudios que hoy en día son de Telefe y que Claro. en esa época era Argentina Sonofilm y que después hice muchas telenovelas como Perla Negra y Celeste y Antonella. Y lo que me acuerdo es que en esos estudios yo jugaba. Claro. Jugaba a ser de Pinina, jugaba, me llevaban en las cámaras o en el dolly de la cámara o en el boom, que es donde llevan el micrófono, me paseaban por todo el estudio, o sea, todas las travesuras que no podía hacer en mi casa las hacía en los estudios. Claro. Entonces me acuerdo de todos esos anécdotas o de Laura Bove, que la escuchábamos ahí, era la hermana que terminaba casándose con Norberto Suárez, que era mi padre, y Liliana Benar, que era la hermana Renata, Cierto. que eran como mis compinches para hacer todas las travesuras. Y la verdad es que son momentos mágicos, porque yo siento como... no fue una sola vida, fueron muchas. Claro, porque de alguna eras manera muy chiquitita. lo viví a través de los personajes. Sí. Y me encantaba. Mis primeros maestros fueron mis compañeros actores, Claro. donde pude trabajar y conocer desde Milagros de la Vega, pasando por Ubaldo Martínez o por Magaña o por Narciso Ibáñez Menta, o sea, Claro. personalidades que realmente me enseñaron a amar la profesión y a honrarla. ¿Tenés el recuerdo del momento en el que tus viejos te dijeron querés hacer este papel, querés actuar? ¿O cómo surgió ese momento? En realidad surgió de casualidad, así como entre comillas. Sí. Yo no creo en las casualidades. Evidentemente que estaba mi destino ya marcado. Sí. A los 3 años, ¿no? A los 3 años, sí. En realidad me acuerdo de situaciones que Alejandro Doria, que era el director, me contaba cómo iba a ser la situación. Entonces me decía, bueno, ahora vamos a jugar. Mi personaje era de sordomuda, entonces tenían que hacer una serie de estudios para saber si me operaban o no me operaban, y esos estudios era porque, bueno, no sé, entraban médicos, me revisaban, me llamaban, yo no tenía que responder ni mirar a nadie. Claro. O tiraban una bandeja llena de cubiertos, que es así, me acuerdo por el ruido que hizo, y Alejandro me había dicho que no tenía que pestañear, ni tenía que el juego empezaba cuando él decía acción y terminaba cuando decía corte. Y para mí era, a ver, Alejandro Doria era mi padrino de bautismo, que siempre estuvo en casa para todos los cumpleaños, para las fiestas, para... Claro, era un familiar. Entonces, que te encontrabas era ahí. mi Claro. tío Alejandro. Y yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, porque era un juego. En ese momento, mi padre, digamos, antes de empezar, mi padre no quería. Alejandro me pidió prestada porque no había casting y necesitaba, era
el personaje entraba en la última semana, estaba finalizando la telenovela que se llamaba Nuestra Galleguita, y entonces entraba el personaje para darle así un final como más dramático. Y como no había casting ni nada, Alejandro le dijo, me la prestás, que es una semana nada más. Papá dijo, no, de ninguna manera no quiero que... Que era María de los Ángeles Medrano, ¿no? La protagonista. No, esa versión, María de los Ángeles hizo la segunda versión, o la tercera creo que era, porque primero se hizo en radio. Hizo Carmiña. Con Arturo Puig, pero era la misma. Nuestra Galleguita, la protagonista era Laura Bove, y el protagonista era Norberto Suárez, que después ellos dos hicieron la pareja de Papá Corazón. Y bueno, mi papá, como era director, no quería que ninguno de sus hijos fuese actor, y mamá era muy amiga de Alejandro antes de casarse, eran compañeros de estudios de actuación, y le dijo, bueno, pero es un préstamo, es nada más que una semana. Sin contar con que la novela estaba terminando y iba muy bien en rating, pero duplicó el rating, y Alejandro Romay, el dueño del canal, dijo, esto no termina, que siga la novela. Entonces mi personaje siguió por 7 meses más, y a partir de ahí, bueno, surgieron Altas Comedias, surgió la película Había una vez un circo, que ese sí es el primer recuerdo que yo tengo, que papá y mamá, así en la mesa familiar con mis hermanos, me contaron cuál era la historia y si me divertía hacerla. Y claro, para mí era tener a los payasos que yo veía en la tele para mí. Entonces los tenía y veía cómo se preparaban y toda la magia que tenían ellos de cómo enseñarme, junto con Enrique Carreras, que era el director, y Mercedes Carreras, y Barreiro, y Olinda Bozán, por ejemplo, que estaba en esa película, que me enseñaba todos los chascos habidos y por haber que se pueden hacer, me los enseñó Linda. ¡Qué bárbaro! Entonces, me mandaba a mí al frente y me decía, haz esto, porque a vos no te van a decir nada. Y yo como era era absolutamente inconsciente de lo que estaba haciendo. Y la verdad es que fue una infancia muy feliz, muy de conocer desde una manera lúdica mi vocación. Claro. ¿Y cómo hacías con los textos? ¿Te los aprendías así tal de memoria o los No era de memoria. No era de memoria. Mi mamá, que yo digo que fue mi primer maestra, ella había estudiado con Milagros de la Vega, me enseñó a estudiar por concepto. Ella me leía los libros porque yo no sabía leer, o sea, tenía 3 años y medio y yo no sabía, no iba al colegio tampoco. Entonces me contaba los libros como si fuese un cuento. Claro, y vos repetías el concepto, y entonces de eso, yo digamos. Entendía cuál era la situación y después sí me leía texto por texto. Claro. Y evidentemente que tenía muy buena memoria porque yo me acordaba de mi texto y del de los otros. O sea, sabía, al estudiar por concepto es más sencillo porque si te olvidas de una palabra, tenés sinónimos. Claro. Cuando estudias de memoria, es el famoso miedo que tenemos los actores, que te quedás en blanco y no sabes para dónde seguir. Claro. Cuando entendés el concepto de la situación, sabés buscar sinónimos y salir adelante. Entonces, sin quererlo, me enseñó una manera de estudiar que hasta el día de hoy la mantengo. Qué lindo. Cuando leo los guiones, lo voy entendiendo como un cuento. Y después, obviamente, me centro en estudiar texto por texto. Claro. Bocadillo por bocadillo. Bueno, y hablemos de Brujas, Andrea. Acabas de estrenar Brujas. Exactamente. Estaba pensando justamente, porque en el personaje de Brujas, mi personaje es Ana, que es la jueza. Sí. Que de alguna manera es como una titiritera. Ana sin doble N esta vez. Sí. Ella, para diferenciarse, es mi hija, con doble N. Los textos son muy, como buena jueza, entonces tiene que ser muy preciso. Y la verdad me daba mucho placer estudiarla, porque cada palabra que dice tiene un motivo. O sea, está escrita, es la versión que hizo, la obra original es de Moncada y la versión la hizo Luis Agustoni, que también es el director. Claro. Y bueno, ahí estuvimos trabajando junto a mis compañeras, Leonora Balcarce, Andrea Bonelli, Romina Ricci, Viviana Sacone. Estuvimos trabajando
arduamente en el Teatro Astros. O sea, vos te sumaste a esta versión porteña que empezó en Carlos Exactamente. Paz, ¿no? Pero hubo unos Empezó en cambios de Carlos Paz. elenco ahí, Sí, empezó en y Carlos Paz. también cambios de personajes, ¿no? Sí, sí, justamente. Sí. Creo que Viviana hace otro tomó personaje, uno ¿no? de los personajes Sí. que hacía otra de las chicas en el verano, y que, para ser justos, en el verano ya me había llamado Maxi, Cardassi y Moria, que querían que estuviera, pero bueno, por motivos que tenía que resolver aquí en Buenos Aires no pude ir. Sí. Y le dije, por supuesto que me va a encantar, y bueno, surgió la posibilidad de traerla a Buenos Aires con algunos cambios porque tenían compromisos las actrices, y entonces me sumé ahí con mucho placer y con muchas ganas. ¿Quién hacía tu personaje del elenco original? Graciela Dufo. Ah, Graciela. Graciela. ¿De alguna manera hablaste con ella? ¿Te No, tiró yo algunos tips? lo vi originalmente hace muchos años, Sí. que me fascinó, pues yo había trabajado para una obra de Rottenberg y de Guillermo, y con Nora Carpena, Guillermo Bredeston y Nora Carpena, y de hecho con Nora hemos trabajado también en telenovelas, en televisión. Es una querida amiga y compañera, y no quise también trabajé con Graciela Dufo, que hicimos Eva y Victoria, y no quise como empaparme de las versiones anteriores, más que nada para darle mi propia impronta, mi propio carácter. Claro. Lo vi y lo recuerdo con mucho gusto, porque obviamente es una obra que marcó historia, y que no solamente el éxito impresionante que tuvo, que creo que es una de las obras que pasó a la historia. Sí, es una de las más longevas, sí, si no es la más longeva, no sé bien cómo es la cosa. Yo creo sí, que ¿no? sí, que tuvo más tiempo Claro. en cartel. Y además que en ese momento era algo no usual que fueran 5 mujeres, y además los temas que trata. Obviamente que hay muchos temas que hoy en día ya las mujeres hemos como ganado ciertos terrenos, entonces se tratan de otra manera. Claro, en ese sentido te iba a preguntar actualizarlos. sí, claro, le hicieron algunos retoques al texto original. Sí, Agustoni, que es digamos, Sí. la versión que hicieron acá, las chicas, las brujas originales, era de Agustoni, y Agustoni volvió a hacer la... ¿Cuáles fueron los focos así que de alguna manera se revieron? Yo no recuerdo exactamente, digamos, en textos, Sí. actualizarlos más. O sea, no Sí. en la temática en general, Claro. porque lo que cuenta es una historia de 5 mujeres que fueron compañeras en un internado, que estuvieron toda su infancia y su adolescencia juntas, y que después se vieron esporádicamente, algunas de ellas, pero no las 5 juntas. Entonces se reúnen, la dueña de casa, que es el personaje de Andrea Bonelli, se reúne porque necesita desentrañar un motivo, y a partir de esa charla, de ese encuentro, empiezan a surgir los sufrimientos o los dolores o los fracasos o los éxitos de cada una de ellas. Entonces se tocan temas que siguen siendo muy actuales porque tienen que ver con el ser humano, Claro, la maternidad, la infidelidad, el sexo, la homosexualidad, el aborto. Digo, hay ciertas cosas que hoy en día se tratan de una manera que quizás hace 20 o 30 años atrás era diferente, claro. pero que siguen siendo actuales, Claro. porque tiene que ver con el ser humano. Sí, sí. Y fundamentalmente habla de la amistad, que uno tiene que revalorizar esos vínculos, porque son los que nos acompañan. De alguna manera es la familia que uno elige. Y aparte, ¿qué más atractivo que una obra que hable de la amistad entre un grupo de mujeres? Ujú. Que siempre uno tiene ganas de espiar por la cerradura y ver de qué hablan las mujeres cuando se juntan entre amigas. Porque Sí. se genera se generan lazos muy fuertes cuando son amistades de muchos años, por ejemplo. Sí, claro, sí, totalmente. Pero eso creo que también entre los hombres. Sí, o sea, también. no es Sí. algo que es Los propio los de grupos de amigos. en Exactamente. realidad. Sí, cuando hay un vínculo sincero, Sí. existe. Y también un poco de desmistificar esto que las brujas no está hecho con el mal sentido, sino con esta cosa más de intuitiva que tiene la mujer. Sí. De ese sexto sentido, de decir, por acá pasa esto. Creemos que... A ver, es una comedia deliciosa, porque si bien se
tratan temas que son serios y se tratan adultamente, pero es una comedia, básicamente. Sí, claro, entonces claro. Tiene un diálogo muy picado, muy picante, muy divertido, muy fluido, y que es una comedia para que la vea toda la familia, no solamente las mujeres, sino que es un buen plan para que vengan en pareja, o nos pasa que vienen muchos abuelos con sus nietos, porque los adolescentes también, ¿no? La gente joven redescubre porque no vio las versiones anteriores. Claro. Y va gente así que tiene en su recuerdo la anterior y quiere rememorarla de alguna manera. Sí, de hecho nos ha pasado que han venido abuelos con sus nietos y es, ay, porque yo las vi, entonces, claro, y era así, no sé, se fijan que los colores de los vestidos eran distintos. Es como cosas, cosas que a nosotras nos alimenta también el alma, obviamente. Y es una responsabilidad, además, estar en una obra que tenga tanta historia. Sí, por supuesto, por supuesto. Quiero contarle a los oyentes que Brujas se está subiendo escena de jueves a domingos en el Teatro Astros, ¿no? De jueves a sábado es a las 21 horas y los domingos a las 20:30. Perfecto. Y tenemos precios también adaptados a la situación. A la realidad, digamos. Hay 2x1, hay varias promociones. Y hay también promociones para los jubilados, o sea, queremos acompañar al teatro para que la gente pueda pasar un buen momento y divertirse y pasar un momento agradable y que se siga manteniendo esta magia que tiene el teatro de unirse, que afortunadamente en Buenos Aires, en toda la Argentina, el público es muy agradecido con el teatro y con sus actores que nos acompañan. ¿Y cómo te sentís vos sobre el escenario cuando que en realidad la gente te conoce más de tenerte en sus hogares, digamos, a través de la pantalla y eso? ¿Lo sentís así como un lugar más ajeno o te sentís cómoda sobre el escenario? Sí, me siento mucho. Me da mucho placer porque la relación con el público es absolutamente diferente. Sí, claro. Cuando uno está tanto en televisión como en cine, uno está mucho tiempo con tus compañeros actores o los técnicos, pero no estás en contacto con el público. Claro. Entonces no tenés esa reacción. Hoy en día, está a través de las redes, quizá, pero no tenés ese contacto ahí inmediato. Y de alguna manera, obviamente, el teatro es la cuna de los artistas, entonces cada noche es diferente, porque uno está de diferente manera. Claro. Y porque te pasa la vida y porque a veces estás más contento, más triste o no sé, te duele la muela y estás diferente y te parás de una manera diferente y sentís el personaje de diferente manera y el público es diferente. Entonces por ahí se ren de cosas que nosotras no sabías que se iban a reír. Claro, y nos miramos como diciendo ¿qué pasó? O se emocionan o cosas que descubren y que eso es lo que a mí, por lo menos hablo por mí, me nutre, me divierte, me halaga, me emociona y me da mucha pila para seguir. Claro. Es cierto que es lo que menos he hecho en mi carrera, porque cuando era chica no se permitía, en aquella época, se permitía que los chicos hicieran por los horarios, porque era de noche. Entonces arranqué mucho más adelante y después siempre había como un tironeo. Si estaba haciendo telenovelas no me daba el tiempo humano porque son 10, 11 horas de por lo menos en los tiempos de las novelas. Claro. Y para los protagonistas estar todos los días, tantas horas, yo sentía que no me daba. Y además me gusta cuando me involucro en un proyecto meterme con todo, no a medias, ir así, decir, bueno... Le dedicas su tiempo, sí. A mí me gusta llegar con tiempo al teatro, estar allí, tomarme mi tecito, rezar mi oración, vocalizar. ¿Y después te vas a cenar con tus compañeras o sos más de irte a tu casa y bajamos el telón también ahí? Estamos ahí como acomodándonos porque todas somos madres, entonces tenemos responsabilidades. Hay unas que viven muy lejos. Vamos a contarle al público que tus compañeras son Andrea Bonelli, Romina Ricci y Viviana Saconelli. Muy bien. Y algunas viven más lejos, entonces tienen que irse o las edades... están en el colegio, entonces, claro. Pero bueno, sí, estamos, de hecho, esta es arrancamos recién
Estrenamos el 30 de mayo y estamos ahí que sí, pero nos encontramos y el otro día celebramos el cumpleaños de Leonora Balcarce. Claro. Y la verdad es que yo, por ejemplo, había trabajado en novelas con Viviana y con Andrea. Sí. Viviana Zacconi y con Andrea Bonelli. Y a Romina y a León Balcarce nunca había trabajado con ellas, pero es un placer enorme. Qué bueno. Realmente son muy buenas compañeras y nos divertimos mucho. Andrea, recién mencionaste a las redes sociales. ¿Cómo te llevas vos con las redes sociales? Soy un desastre. Soy un desastre. Eso es más para... Acá mi hija siente. Porque ella es la que me dice, mami, tenés que darle un poquito más de tiempo. Y le digo, sí, está bien, pero no me da el tiempo. Porque, claro, lleva tiempo, sí. Sí, hay que estar. Pero te pones a leer, a mirar mensajes. Sí, trato de contestar cuando puedo. Sí. Lo que pasa es que también pertenezco a otra generación donde uno contestaba las cartas. Yo soy de tu generación, Andrea, te entiendo mucho. Entonces es como raro, pero sí, me gusta, obviamente, y además también es una manera de estar en contacto con el público que no está tan cerca. O claro. Sea, sí, de hecho, grupos de fans de Rusia, de España, estamos viendo eso con la producción, estamos tuiteando que estás acá y el paso a paso y llegan mensajes de clubes de fans de distintos lugares. De Italia, de sí. Rusia, de Israel, de España, que a veces saben más de mí que yo misma. Me dicen, hoy estuviste en el supermercado. Digo, ¿cómo saben? Si está en Rusia, ¿cómo hace para saber? No, pero lo vi en Twitter. Digo, bárbaro. Claro, yo ni pienso eso, pero por ahí alguien me vio y sacó una foto o dijo, claro, la vi la crucé en tal. Claro. Digo, qué bárbaro. Me parece también como mágico que cómo se acortan las distancias. Claro. ¿Y cómo te llevas con la impunidad de las redes sociales? Porque viste que antes no existían, pero vos hacías televisión, salías a la calle y habitualmente eran siempre buenos mensajes, abrazos, besos, pero ahora la gente como que en las redes sociales se le suelta la cadena también. Sí, yo creo, a ver, a través del anonimato, claro, creo que tiene que ver con eso. Sí, claro. Que por ahí es como el minuto de poder ser así con mayúsculas, y entonces es descargar toda su furia, su ira, su bronca que le pasa en su vida a través de una red. Yo en general, inclusive con mis fans que por ahí tienen distintas edades, tengo adolescentes y tengo contemporáneas, entonces a veces se pelean entre ellas porque sí, quieren como saber un poco más que la otra. Y entonces saben que tengo una regla. No me gustan las peleas así con insultos o esas cosas. Sobre todo que, por ejemplo, lo que trato de explicarles es que a veces la gente de Rusia no sabe hablar el español perfecto. Entonces escribe por fonética, por lo que puede entender o escribir, y entonces a algunas personas le faltan el respeto de decir, no sabes escribir. Digo, saben que no me gustan ese tipo de faltas de respeto porque bueno, que hay que respetar las opiniones de todos siempre que sea con respeto. Claro. Cuando diste a conocer tu ideología política y empezaste a exponerla de alguna manera públicamente, ¿ahí fue donde más detractores tuviste? Yo prefiero no hablar de política. No te estoy hablando de política. Porque eso es como genera mucha aspereza, y la verdad es que me han pasado muchas cosas y he reubicado ciertos temas, y dentro de eso es decir, bueno, a partir de ahora pongo toda mi energía en volver al trabajo, a lo que soy esencialmente, que es actriz, y no hablar de política porque genera eso, asperezas, y trato de no hablar. ¿Con tus pares tuviste algún tema en ese sentido? A partir de Sagay y toda esa historia de Yo prefiero respetar mi decisión personal de decir no hablo de política y de cosas que tienen que ver, porque de alguna manera todo lleva a un camino así, y yo prefiero mantenerme en esa decisión personal. Como actriz, ¿estás de alguna manera vinculada en forma cercana al grupo Mujeres Actrices Argentinas?
No, o sea, conozco algunas de las actrices que están ahí porque bueno, he trabajado con algunas de ellas, pero no digamos no te vinculaste desde esa lucha por los derechos femeninos, digamos. A ver, sí, creo firmemente en los derechos de la mujer y del ser humano. De hecho, lo he transmitido con mi propia vida. Ser mamá soltera, defender los derechos de mi hija, o sea, creo que... No pero desde lo individual, no desde lo colectivo, digamos. No, la verdad es que nunca surgió la situación, no se dio, no por nada, sino que quizá porque, bueno, cuando yo decidí tener la Ana, mi hija, y ser madre soltera, tampoco estaba el colectivo de mujeres argentinas, o de actrices argentinas, o sea, no es que no quise estar, esto fue un crecimiento de los últimos años, y no se dio, pero no por otra cosa, no por otro motivo. ¿Ves tele, Andrea? Veo tele, sí. Veo tele. Me río porque en realidad veo tele, pero veo programas de cocina. ¿En serio? Sí, me gusta, es mi terapia. Veo cosas que no son las frecuentes. ¿Que copias recetas y las haces en tu casa? Tengo mi libro, anoto todo. Sí. No, y aparte junto... Acá mi hija me dice, sí, te muestro el celular que tengo un montón. Ahora, afortunadamente, saco una foto con el celular y ya la tengo ahí. Claro, copiada. No hace falta tomar notas. Sí, porque antes era en la época de... Le falta hacerlas, ¿viste? Perdón que te voy a mostrar toda la cantidad de fotos de las comidas que hago. Perdón. Muy bien. Paella. Ana pastas, te está mirando, mirá. Las pastas, perdón. ¿No amaso yo los fideos? Muy bien. Y ravioles. Eso ya es mucho, es un laburito hacer pastas, ¿eh? Sí, eso necesito tiempo. Después, o sea, sí puedo hacer las pastas de paquete, pero no es lo mismo. Para una tana, mejor amasarla. Me gusta cocinar, me gusta, es parte como de una terapia. ¿Y programas de ficción no ves, Andrea? Veo, sí. Pregunto esto porque me llama la atención. Digo, una actriz de telenovela, ¿ves telenovela, por ejemplo? Veo telenovelas. Lo que pasa es que últimamente hay pocas telenovelas. Claro. Telenovelas realmente de que se, digamos, respeta el... Bueno, como las que hacías vos, no sé si hay, digamos. No, poco. En realidad serían como otro tipo de ficción. Sería otro tipo, encuadraría en otro rubro, por así decirlo, más históricas o más corales, pero la telenovela de los protagonistas, que son... La telenovela tiene 4 pilares fundamentales, que es el galán, la heroína, el villano, y el tonto, el bobo o el loco, que es el que le pone humor a a esa trilogía. Y a partir de ahí están todos los personajes que van armando los distintos conflictos como para que se desarrolle esa historia que el público sabe que es de alguna manera un acuerdo tácito que uno propone, que es una historia de amor donde al final los protagonistas, después de todo sufrimiento, van a terminar juntos. O sea que el amor todo lo puede. A mí me gustaban las novelas... desde Antonella, que fue como la primer heroína que rompió un poco el molde, y con Celeste, que se empezaron a tratar temas sociales, donde a la mujer la dejaran en un lugar de lucha, de caminar al lado del hombre, no de sometimiento, no de, digamos, de que la mujer puede... a través de la telenovela, que cuenta una historia ascensional, puede superarse, puede ganar terreno, puede llegar a ser lo que ella desee. O sea, transmitir esos valores. Claro. Y a veces veo que se van por otras cosas, se van más por el número de rating que por transmitir valores. Entonces, me produce mucho dolor que no se produzcan más ficciones en Argentina, porque tenemos grandes actores, grandes autores, grandes directores, grandes técnicos que inclusive
se han ido a otros países como México, que sigue produciendo muchas telenovelas, porque la telenovela en sí, como género, es un gran negocio en el mejor sentido de la palabra. Claro, o sea, se venden, de hecho, países como Turquía, por ejemplo, que antes compraba nuestras telenovelas y no producía porque no sabían hacerlas, ahora producen. Claro. Y producen ficciones de época, por ejemplo, que reconstruir una época significa mucho esfuerzo económico. Porque no es lo mismo, o sea, tenés que crear todo el vestuario, todo lo que tiene que ver con la estética. Entonces, nosotros hemos ocupado espacios internacionalmente que también los hemos sabido perder porque no seguimos produciendo. Sí, claro. Y es una pena porque nuestros artistas no tienen ese espacio, entonces me produce dolor. Claro. Y bueno, sí, obviamente que veo a veces para ver qué es lo que se está haciendo, pero trato de no seguirla, pues me digo, ¿por qué no se hace esto otro? ¿Por qué no está fulano de tal en el aire? Pero bueno, es parte de un momento, de un ciclo. Sí, son todos momentos, Andrea. Sí. La vida es una sucesión de momentos. Vamos a contarle a los oyentes que Brujas está entonces de jueves a sábados a las 21 y los domingos a las 20:30 en el Teatro Astros. Esto es Corrientes 746, Corrientes y Esmeralda, ¿no? Exactamente, sí, Corrientes y Esmeralda, con producción de Daniel Comba. Muy bien. En dirección de Luis Agustoni, con Andrea del Boca, Leonora Balcarce, Andrea Bonelli, Romina Ricci y Viviana Sacone. Es una comedia así para toda la familia. Sí, la verdad es que queremos que nos acompañe toda la familia, así que hemos puesto toda nuestra energía en que se pueda ver para todos los públicos. La última vez que te entrevisté junto con tu papá, ahí en los estudios por Palermo, no me acuerdo qué estudios eran, los que eran los viejos estudios de Argentina Sonofilm, ¿no? Donde hiciste tu última telenovela. Pero voy a que estaba tu papá. Sí, era Argentina Sonofilm. No, en realidad eran parte de Argentina Sonofilm porque era uno de los socios. Y recuerdo lo mimosa con tu papá. ¿Sentís que de alguna manera ese ángel te acompaña en el Astros? Sí. Yo le dedico todas las noches Bueno, se la dedicamos a Susana Campos, a Guillermo Bredeston, y yo personalmente se la dedico a mi papá, que me acompaña y sé que está ahí. ¿Cómo era la frase que te decía tu hijo? Siempre juntos. Seguramente es así siempre. Sí. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias por la visita. Éxitos con Brujas. Hay que ir al teatro. Le decimos a los oyentes, hay que apoyar el teatro, hay que apoyar a los artistas en un momento así donde está todo muy flojito. Así que a remarla, vamos. Sí, claro, sí, sin ninguna duda, y por eso mismo también nos pusimos de acuerdo todas las chicas. Muy bien. Y con Daniel Comba para decir que haya precios promocionales para que la gente pueda disfrutar y pueda conocernos también personalmente, que eso también es muy placentero. Claro que sí. Estar ahí en contacto y poder conocer así cara a cara a la gente, y agradecerle también el hecho que nos apoyen, y que en mi caso hace 50 años, bueno, voy a cumplir dentro de 2 meses 50 años de carrera, o sea que poder agradecerles personalmente a muchos de ellos que me hayan acompañado y que me hayan hecho, claro. Al público que me ha hecho parte de sus vidas. Gracias, Andrea. Gracias a vos. Andrea del Boca con nosotros. Gracias. Esto Parece que viene bien. No te vayas.